Bueno, queridos amigos, continuamos con la sesión de respondiendo preguntas que llegaron a la caja de comentario que empezamos ayer. Espero que ya hayan mirado las preguntas de ayer. Hoy continuamos. Pregunta número 18. Fede Satsone. ¿Por qué crees que los rusos están arrasando en la UFC? Qué hermosa pregunta. Es una pregunta tan linda esta que incluso la voy a poner como título de este directo y de este video. ¿Por qué creo que los rusos están arrasando en UFC? Bueno, primero que nada, los rusos en sí no es que estén arrasando, vamos a aclarar conceptos para no generar resistencia. Los rusos que han ganado, o de los, a ver, de los pocos rusos que han entrado, los que han tenido éxito, porque algunos no han tenido éxito, pero de los pocos rusos que han entrado, de los que han tenido éxito, han sido éxitos muy avasallantes. Y además, de por sí, son muy pintorescos. Pero ¿qué pasa? Entran pocos. Pero de esos pocos que entran, ya incluso hay campeones de distintas divisiones y tenemos al hombre al que se considera el mejor de la historia. Y después ahora tenemos a uno que le sacó el título a Conor McGregor y es invicto. Y entonces, claro, es muy ruidoso, hace mucho ruido. Yo no sé si es que, porcentualmente hablando, son los que han arrasado, pero así mirando a grosso modo da la sensación. ¿Por qué creo que esto pasa? Vamos a ver. Primero, número uno, porque la mayor parte de los rusos han entrenado sambo. Y el sambo es MMA. La mayor parte de los rusos han entrenado sambo. Y el sambo es MMA, no es otra cosa que MMA. El sambo, si ustedes van al video que yo tengo, tengo dos videos de sambo, pero vayan al último que subí sobre la historia del sambo y las técnicas, se van a dar cuenta que es una combinación hecha MMA. Judo, Jiu-Jitsu, Aiki Jiu-Jitsu-Do, karate, boxeo inglés, algo de Wushu. Por ende, partamos de la base de que ya vienen con mucha experiencia en MMA, o se hace sambo. Listo. De hecho, hay otra particularidad que hace que los rusos tengan tanta afinidad por las peleas y ganar las peleas de MMA. La mayor parte de los sistemas que ellos entrenan son muy corpóreos, cuerpo a cuerpo. Fíjense, Sambo, que ya lo mencioné, en sus tres modalidades, Sambo Combat, Sambo, todos los Sambo. Rukopochniboy, ¿han escuchado del Rukopochniboy? Si me dicen que no, urgente hago un video. El Rukopochniboy es un sistema de MMA de Rusia que lo adaptaron para peleas de competencia de MMA, pero que es usado por los rusos, por los militares. Rusos, el sistema. Y yo sé que muchos, miren, deténganse. Yo sé que muchos cuando hablamos de sistema ruso, inmediatamente dicen que es una porquería, que es falso, que es mentira, que esto, que el otro. Acá pasó algo con el sistema. Y les digo porque yo tuve la oportunidad de ver sistema en tiempo real, acá en mi ciudad. Estuve en 2 seminarios de sistema y estuve mirando y entendí qué fue lo que pasó. Sistema, a diferencia del sambo, no es un método de combate de sparring, si bien hacen sparring, pero no es un sistema de combate de sparring. Es un método de defensa personal, como es, por ejemplo, el Krav Maga, pero el sistema tiene un compendio de técnicas que son adaptados para gente del pueblo ruso, de la antigua Unión Soviética, de la antigua URSS. ¿Por qué? Porque los rusos consideraban de que en una invasión de Estados Unidos, por ejemplo, a Rusia, o de Alemania a Rusia, todo ciudadano tenía que saber algo para defenderse, mujer, anciano, niño, discapacitado o quien sea. Entonces, ¿qué sucede? Dentro del sistema se armó un compendio de técnicas que pudiera ser utilizado por un niño o por un anciano de 80 años. Entonces, claro, ¿cómo son esas técnicas? Por ejemplo, utilizan mucho pellizcos a partes blandas
para poder aflojar el rival y sacarlo, pellizcos sobre la zona del hígado, golpes con los dedos y puños en la zona del pulmón. Pero de vuelta, entiendan, es para que un viejito de 80 años pueda tener una chance en 10.000, porque en realidad no va a tener chance, esa es la verdad. Pero ese fue el objetivo. Entonces, todo el sistema tiene un compendio corto que utiliza ese tipo de técnicas que son como una especie de Kyushu-jitsu o de Ding Mak, que está adaptado para eso. Porque no le vas a enseñar a un viejito de 88 años a meterse en la zona y a derribar y después hacer una... O sea, ¿me explico? Entonces, ¿qué pasó con estas técnicas? Por allá, por el año 2000, 2000 y pico, no, ¿qué estoy diciendo? No sé, ¿en qué año habrán hecho? No sé. Pero hicieron un video mostrando estas técnicas. Y luego algún youtuber lo subió a internet, a YouTube, diciendo, esto es sistema, el poderoso y letal sistema ruso. Entonces, cuando vos mirás esa filmación, muestra a unos hombres grandes, unos soldados, que están mostrando esas técnicas. Y claro, vos mirás, un tipo se le monta a otro y este se lo saca agarrándole con las uñas de los riñones. Después le agarra, le mete los dedos y vos decís, ¿qué estupidez eso? El sistema es una cagada. Pero el tema es que está todo descontextualizado. Si vos vas a las técnicas de sistema propiamente dicho, es como el Krav Maga. O sea, vos ves que tiran un golpe y sacan, pegan con el codo, pegan a la tráquea, a los ojos, a los testículos. O sea, es así. Y así mismo y todo, tienen sparring también. Por eso digo, todos los sistemas de combate ruso son muy cuerpo a cuerpo, muy friccionados. Razón por la que todos en Rusia que tienen alguna experiencia marcial hayan practicado lo que hayan practicado, han pasado por los guantes y por el bucal. Entonces, cuando vienen los mejores a Estados Unidos a competir, tienen una experiencia monumental peleando. Pero además hay otra razón por la que los rusos tienen mucha facilidad para pelear y ganar. Y es un tema de estructura física. ¿Qué sucede? Acá tenemos que entender que dependiendo de la latitud del mundo, la estructura física cambia en algunos detalles. Y los rusos son hombres fuertes y grandes. Esa zona es una zona de hombres fuertes y grandes, con grandes cualidades genéticas. No por nada siempre se han destacado y han sacado monstruos. Entonces muchas veces me preguntan, ya que el Kung Fu chino es tan bueno, ¿por qué no sacan peleadores en las MMA? Por la misma razón de que China y que Japón en el fútbol no logran sacar equipos campeones mundiales. Porque son deportes que están adaptados a una estructura física determinada. Por la misma razón, mi hermano, que África, escuchá lo que te voy a decir, por la misma razón que África no saca campeones en natación, ni siquiera tiene nadadores olímpicos famosos, destacados, África. ¿Por qué razón? Porque los africanos, por un tema de estructura ósea, son muy pesados y muy largos y no son buenos para el agua, son buenos para otro tipo de deporte, como por ejemplo la explosividad, los sprinters, la resistencia, el fondo. ¿Me explico? Es más, te lo resumo así, los africanos son muy buenos para la mayor parte de los deportes, pero para la natación no. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque depende de tu estructura física, vos podés tener más facilidad o facilidades para determinado método de deporte o lo que sea. Y en ese sentido, los rusos para pelear y para fuerza tienen una muy buena genética, muy, muy buena genética. Razón por la que arrasan. Pero te voy a dar otra razón por la cual los rusos tienen tanta buena fama de campeones y de peleadores y de malos. Porque sus sistemas de combate o de artes marciales de combate son modernas, de la Segunda Guerra Mundial. El sambo es de la Segunda Guerra Mundial. Nace casi que con las MMA. Mientras que, por ejemplo, el Jiu-Jitsu o Brazilian Jiu-Jitsu está muy adaptado, muy adecuado, pero trae una tradición antigua del judo o del kano judo o kano jiu-jitsu,
que el Kano Jiu-Jitsu traía una tradición de el Jiu-Jitsu de la antigüedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y asimismo el Brazilian Jiu-Jitsu o Gracie Jiu-Jitsu, que son dos cosas distintas, están muy bien adaptados a la era moderna y a las peleas. Pero a lo que voy es que traen tradición, mientras que el Sambo, el Rukopochnyi Boy, están adaptados netamente a la época actual. O sea, vos pensá que, mirá, el Kung Fu, te voy a dar un ejemplo que no, tomalo con pinzas, porque voy a cometer algunos errores cronológicos, ¿está? Pero para que me entiendas. El Kung Fu, los chinos, Kung Fu, se enfrentaban principalmente a los japoneses, karate. Estructura contra estructura, técnica contra técnica. El Kung Fu tendría que estar adaptado para combatir la técnica del karate y el karate del Kung Fu, valga la redundancia. Por ejemplo, el Muay Thai se enfrentaba principalmente al Leg Way. Entonces tenía que estar la estructura del Muay Thai y las técnicas tenían que estar preparadas para enfrentar a los birmanos, al boxeo birmano o el Leg. Y vos mirás incluso, y entre ambos, a pesar de diferencias técnicas, tienen similitudes, más similitudes que diferencias. ¿Me explico? Por otro lado, los que invadían a los indonesios, vamos al Pencat Silat, los que los invadían a ellos, todos eran más grandes y los indonesios eran chiquitos. Entonces el Pencatsilat tuvo que adaptarse a enfrentarse a tipos más grandes y cuando vos mirás el Pencatsilat se tiran mucho al suelo y pelean desde el suelo, parecen unos monitos desde el suelo. Te trancan las rodillas, te tiran, te rasgan. ¿Por qué? Porque se adaptaron al sistema de pelea. Bien, ahora, el sambo, el sistema Rukopochnyi Boy y los sistemas rusos están adaptados a la Segunda Guerra Mundial para enfrentarse ¿a quién? A alemanes, a italianos, a estadounidenses. Estamos hablando de que si vamos a hacer un patrón, un seguimiento genético, los genes de los peleadores rusos ya están muy bien actualizados. Son la evolución de la evolución de la evolución actualizada. Sus sistemas estaban preparados para pelear contra americanos y alemanes grandes, entonces por eso tienen tanto éxito, porque está muy, muy actualizado y porque traen una genética tremenda. Y además te voy a decir otra cosa, su pueblo de por sí son muy duros, ya naturalmente natos, son muy duros, muy sufridos y están muy programados, pero han sido programados de generación en generación para ser duros, son gente dura. Y hay una realidad también, que suponte tú que en realidad ellos no están arrasando tanto como nosotros creemos en la UFC. La pregunta es, ¿por qué nosotros lo vemos así? Simple, porque hay un atractivo por el pueblo ruso o por las costumbres o por los colores de Rusia que es impresionante. Hasta la gente que es capitalista, y no quiero hablar de política ni de ideología, pero por decirlo, hasta la gente que es capitalista y que tiene afinidad del capitalismo y de toda su ideología, le gusta la mística de los rusos, de la URSS y todas esas cosas. Tienen algo que es muy atractivo. Entonces, claro, cuando llegan a la cúspide, a la cima, son como muy, hace mucho ruido, se nota mucho. Bien, bueno, seguimos con las preguntas. Déjenme ver si hay alguna pregunta por acá. Pero el sistema no es un arte marcial que sea practicado por un amplio número de rusos, al contrario que otras modalidades como el boxeo, como lucha olímpica, sambo, boxeo. César Hernández, el sistema en Rusia es bastante practicado. Primero que nada te quiero corregir un error. Lo que llega a nosotros acá, yo no sé de qué país sos, pero seguramente que sos vecino mío. Lo que llega a nosotros acá de Rusia, al igual que de China, es nada. No nos llega información. Llegan lo que ellos quieren, muy poco. Ahora, así mismo y todo, por la cantidad de rusos que hay, es muy practicado el sistema. Ahora sí te voy a dar la razón en algo. Sistema es menos practicado que el sambo. Sí, sí, ni que hablar. En eso tenés toda la razón. Pero
Yo lo que estoy diciendo no fue que los ganadores practicaron un sistema, te estoy hablando, te di todo un parámetro, un mapa, un cuadro completo, porque para entender algo no podemos ver un punto solo, tenemos que ver todo el cuadro, todo el mapa para entender de qué se trata. A ver, ¿qué pasa por acá? Son un pueblo masculino y con mucha testosterona, a diferencia de sus países vecinos de Europa. Sí, no sé los niveles de testosterona que tienen, pero seguramente que tienen buenos niveles de testosterona. Mirá que eso, a ver, Carrillo 14, ¿sabés que eso puede tener mucha relación, eh? Habría que ver su alimentación y los niveles de testosterona. Yo te cuento de que a nivel mundial, y ojo, atenti que viene dato, atenti que viene dato. A nivel mundial, no sé si la Organización Mundial de la Salud o qué, en los últimos años, en las últimas décadas, ha ideado un plan macabro, me hago cargo de lo que digo, como para bajar la testosterona en todos los hombres y la población mundial. No sé con qué fin y no sé con qué objetivo. ¿Y sabes cómo me doy cuenta de eso? No solo por las proporciones de alimentos y demás que marcan, sino, por ejemplo, y te doy un dato, las proporciones de ácidos grasos omega 3 y la proporción de vitamina D y de magnesio que recomiendan a la población mundial. Cuando yo miro las proporciones que la Organización Mundial de la Salud dictamina como necesarias para que un hombre pueda generar testosterona de manera normal y óptima en el consumo de vitamina D3, magnesio y ácidos grasos omega 3, yo no puedo creer. Están generando hombres con bajos niveles de testosterona. Y esto hace más de una década que viene así. Hace más de una década. De hecho, la testosterona en rango se la va bajando. Por lo que hace 20 años atrás, si vos llevabas a un endocrinólogo una analítica con tu testosterona, la endógena, la libre y la biodisponible, lo que antes se consideraba como nivel bajo o deficiente, hoy se lo considera como rango. No sé con qué objetivo, no sé con qué razón, ni quién, ni por qué, pero, y digo la Organización Mundial de la Salud, porque son los que dictaminan los estándares de lo que hay que dar. De hecho, yo constantemente recibo en consultas a mí gente que ya ha estado con nutricionistas clásicos, los clásicos, licenciados en nutrición de la universidad. Y viene y me trae, mirá, me dijo que mis niveles de testosterona están bajos, pero yo tengo 40 años y no tengo apetito sexual, me canso, tengo pocas ganas de todo, o sea, yo siento que he caído. Y cuando miro, digo, pero tu testosterona está baja. No, pero me dijo el nutricionista que está bien y me mandó a tomar tantos gramos de vitamina D y tantos gramos de magnesio, pero con esto no te tapas ni una muela. No te tapas ni una muela. Entonces inmediatamente le digo, ¿vos te vas a poner en mis manos? Sí, bueno, tira eso. Listo. Le elevo los niveles y nota los cambios de cabeza. Pero bueno, entonces, ¿por qué venía esto que les comentaba? Porque no sé cuál es la razón, pero podría llegar a haber una relación en que los rusos puedan tener mayores niveles de testosterona. Sí, podría haber. Podría. A ver qué pasa por acá. Grande Faraón, grande Rockstar. Una pregunta, ¿cómo lograría un maestro marcial que artes marciales antiguas como el Kung Fu o el Tai Chi vuelva a ser útil para la vida real? Simple y sencillo. Tendría que agarrar el Kung Fu, tomar el Kung Fu o el Tai Chi y probarlo en la vida real. Pero con esto no te digo que haga falta que se enfrente en la calle a puño limpio. Vamos a empezar por algo más con reglas, más suave. Un ring de MMA. Entonces que se ponga ese maestro que practica Tai Chi contra un peleador actual de MMA, que hoy por hoy son, digamos, lo más actualizado, y decir, bueno, vamos a pelearnos hasta someternos o hasta que uno gane. Simulando como que fuera la vida real, nos vamos a dar de rosca. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a pelear, Tai Chi contra MMA, y ahí el de Tai Chi va a ver cuáles son las falencias y las carencias, que le faltó, que le sobró, qué tiene que cambiar, qué tiene que quitar, qué tiene que poner, qué tiene que agregar. O el de Kung Fu, o el de Karate, o el que sea. Eso, mi buen amigo, fue lo que la familia Mashida, ¿te suena Lyoto Mashida?
¿Ah? Eso fue lo que la familia Mashida hizo con su karate. Por eso, el maestro de Mashida, de Lyoto, que es el padre, que ahora no recuerdo el nombre, no me exijan tanto mi japonés, él llegó de Japón, inmigrante a Brasil, abrió su escuela de karate Shotokan, él es creo que séptimo dan de Shotokan, y enseñó a sus hijos. Pero cuando Lyoto cumplió creo que 11 años, ya era cinturón negro de Shotokan con su padre, el padre lo mandó a estudiar Muay Thai y Jiu-Jitsu brasileño, ahí en Brasil, y creo que alguna otra cosa más. Entonces luego hicieron una fusión y Lyoto comenzó a pelear en MMA y ahí de vuelta perfeccionó hasta que creó el Mashidas Karate Do, que incluso tienen un dojo virtual. Yo he entrado a muchas clases de Mashida Karate Do porque tengo un amigo que está en Paraguay que me trajo la data, mirá que ellos enseñan y vos podés entrar a las aulas virtuales. Obviamente que hay cosas que no vas a poder aprender ni ver, pero hay muchas que sí. Ellos enseñan Mashida Karate Do, dan aulas y clases que vos podés ver a través de su dojo virtual. Entonces, ¿pero cómo se logró eso? Bueno, llevándolo a la vida real. Y Lyoto mismo te dice, esto es tradición, esto es vida real. Esto te puede servir en un contexto, esto en otro contexto. Bien, pero la forma de actualizar algo es probarlo, hay que someterlo, pero no chino contra chino. Chino contra chino, chino contra taiwanés, chino contra africano, chino contra americano, chino contra ruso, chino contra lo que sea. De manera de probar en todos los contextos. Porque de lo contrario, insisto, vos para mejorar lo que tenés que hacer es ampliar. De lo contrario, lo tuyo sirve solo en este contexto. Pero cuando vos empezás a ampliar, ¿qué opinas de la pelea de boxeo de Deka Yo? Lo mismo que opinaba antes de verla. Deka Yo un genio, un científico de las artes marciales, al cual yo admiro mucho, pero que pelea no tiene. O sea, pelear a Deka Yo, lo que le faltó desde hace años, es empezar a probar en la vida real que lo que le hace sirve. Entonces, claro, me parece que de repente él por ahí se confió y creyó que entrenando un poco de sparring un año ya podía enfrentarse a alguien que viene desde el vamos de la realidad. Y lógico, le iba a ir mal y le fue mal, pero no es ninguna novedad. Eso es lo que yo di. Y ahora ponete a pensar vos, si a Deka Yo le pasó eso, imagínate los alumnos. Pero eso le pasa a cualquier practicante de karate, kung fu, taekwondo, capoeira, judo, jiu-jitsu, que no se someta a prueba, que no se someta a prueba en la vida real. ¿Y cómo nos podemos someter a prueba en la vida real? Bueno, primero, sparring al light contact. Después subimos un escalón, sparring al full contact. Y después subimos otro escalón, ya una pelea a ganar, al knockout, al MMA. Y después vendría el otro escalón, que es sacarnos los guantes, sacarnos el bucal y darnos hasta matarnos. Pero no, ya ahí no. Ya ahí no lo recomiendo. Ahora, vos sabés de que si estás un escalón más abajo, y muy probablemente en este otro lo ganes, pero si estás acá abajo, arriba el Wing Chun Chile, arriba el Wing Chun. Oye, si alguien se lesiona y se recupera, por ejemplo, el hombro, cuando se recupera y le afecta el potencial de la pegada, si te recupera, a ver, si te recuperaste hoy después de un mes de recuperación, obviamente que te va a afectar. Vas a tener que hacer una rehabilitación. Y luego, nada, volverás a tu cauce normal. Además de los de, a ver qué pasa, además que los de Takan son regionales, nacionales, internacionales. Sambo es muy practicado en Rusia, es muchísimo, son muy nacionalistas. Superpoblación, amigo, por eso baja el nivel de testosterona. Ah, bueno, puede ser. Pues, pero en algo se está fallando, amigo Diego Guzmán. En algo se está fallando, ¿sabes por qué? Porque en realidad los pueblos y las zonas con menores recursos económicos se siguen propagando y reproduciendo como conejos. O sea que en algo se está fallando. Pero te la tomo. ¿Qué hay, Faraón? ¿Qué opina de los riesgos y consecuencias del peleador profesional como la degeneración cognitiva o la TEC, traumatismo encefalocraneano? ¿Y qué opino? Y qué es uno de los riesgos que en lo personal
decidí no tomarlo. En lo personal, hice boxeo amateur, sanda, amateur también, pero después me di cuenta de que no era juego y no quise asumir los riesgos. No vi que yo tuviera el potencial como para ser campeón y en menos de 5 años tener en mi cuenta bancaria $800.000 o $1.000.000 gracias a mis peleas, por lo que no quise correr el riesgo estadístico de terminar con problemas cerebrales, pero ese es uno de los riesgos. Es como andar en auto y tener un accidente. Estaría bien que hables de cómo evitar daños cerebrales que se dan en las MMA. ¿Es posible? Y si cómo minimizarlos si se puede. Es muy difícil porque es uno de los riesgos. Es muy difícil porque es uno de los riesgos, pero sin lugar a duda que aquel peleador que está entrenando y peleando, la forma de amortiguar los riesgos es, uno, la frecuencia de entrenamiento y de peleas al contacto, disminuirla. Si vos te das de rosca y de guante todas las semanas y tenés una pelea cada 3 meses, algo que es muy difícil, generalmente es una cada 6 meses, entonces los riesgos aumentan. Disminuir la frecuencia, la intensidad y por otro lado, tomar algunos determinados suplementos, que yo generalmente los recomiendo para los peleadores, que van a hacer que active la regeneración y demás, pero tampoco es mágico eso. Con suplemento y todo. Bueno, voy a subir acá porque hay más preguntas. Miren, Gustavo GB, ¿con qué me puedo suplementar o comer para durar más en mis entrenamientos y recuperarme mejor de estos? Entreno 6 veces por semana. Gustavo, primero que nada, tengo que saber tu edad y tu condición física. Porque dependiendo de tu edad, no es lo mismo entrenar 6 veces por semana, 6 veces por semana con 21 años que con 40. Segundo, podríamos bajarlas de 6 a 5 o meter un descanso entre medio, o bien, si no querés, si querés entrenar 6, tendríamos que dividir bien los entrenamientos para hacer alta intensidad, media, baja, alta, media, baja. ¿Me explico? Si todo es alta, 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 no hay suplemento con qué darte. Tercero, lo que haría sería mejorarte la calidad del sueño para que cuando duermas y descanses y repares. Porque comas lo que comas y hagas lo que hagas, si cuando dormís no dormís, entiendas esto, como no dormir, dormir mal a intervalos, entonces no reparás y no hay de suplementación. Y por último, tendríamos que llevar una dieta correcta, equilibrada, con suplementación que que potencien tus falencias, tus carencias por falta de comida o etcétera. Soy Buacau. ¿Cómo hago para pegar más fuerte y lograr un buen knockout? Mirá qué pregunta. Mi entrenador me decía que debo mejorar mi técnica, cuando no. Pero llevo casi un año entrenando técnica con él y no logro noquear. Él me dice que mi técnica ahora está muy bien depurada, pero que no me preocupe porque el knockout llegará algún día. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Mirá, pará. Miren qué pregunta. ¿Soy Buacau? No, evidentemente que no sos Buacau Panchamej, mi amigo, porque si no, no me estarías preguntando esto. Soy Buacau y no sé qué entrenás, pero pones acá, tu nickname es Soy Buacau, a lo mejor es Muay Thai, pero esto puede ser boxeo, kickbox, lo que sea. Soy Buacau, dice, quiere noquear, pero no puede. No logra un knockout. Y su entrenador, le dice que tiene que mejorar la técnica. Vos no noqueás porque tenés que mejorar la técnica. Te falta técnica. Los puristas de la técnica. Técnica. Pero llevo casi un año entrenando con él, las técnicas que él le manda, y no logro noquear. Sigue sin noquear. O sea, él le dijo que le falta algo, él tiene ese algo, pero sigue sin noquear. Él me dice que mi técnica ahora está muy bien depurada. O sea que ya no tiene ese problema. Pero que no me preocupe, porque el knockout llegará algún día. ¡Ah! Magia. Claro, vos dale, que algún día, cuando el azar, la fortuna, cuando la rueda del zodíaco gire, vas a noquear. Bueno, querido amigo Buacau, te voy a responder. Mira, ese es uno de los principales problemas que tienen muchos entrenadores. No saben de un punto en particular y no saben que no saben. No saber que no sabes es lo peor que puede haber, porque pecas por arrogante.
Hay un libro de Dan Hyatt que se llama La fatal arrogancia, que me encanta, que habla de cuando uno no sabe, pero no da el brazo a torcer. ¿Qué sucede? En el mundo profesional existen entrenadores técnicos que son los que te perfeccionan la técnica de cómo sacar el golpe de la cadera desde el suelo, de cómo darlo, de cómo bajar, de lo que sea, para que tu técnica sea depurada. Pero después están los preparadores físicos, que son los que dicen que vos, por mucha técnica, y ahí soy yo, ese soy yo, entrenador de técnica, ese no soy yo, preparador físico, ese soy yo. ¿Qué te digo? A ver, sí, tu técnica está maravillosa, pero tu golpe sale sin explosividad. Vos no tenés potencia, sale sin explosividad. Es más, si tenemos la tecnología, te coloco algunos sensores, tac, 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 y te mido la potencia de salida de reacción y el recorrido que hace tu puño de un punto A al punto de impacto, el punto B, y te puedo mostrar que no tenés velocidad, no tenés potencia de salida, no tenés velocidad y no tenés fuerza de impacto. ¿Por qué eso? Simple, porque te falta fuerza máxima y potencia. A eso es a lo que me dedico. Ustedes vieron que yo tengo 2 cursos para la venta, que no les hablé del curso desde que voy del directo. Es la primera vez que les voy a hablar porque corresponde. En el curso número uno son 25 videos, es de preparación física y hay de elongación, cardio, habilidad, de todo. Y hay 2 videos que están dedicados a la potencia, transferencia de potencia. ¿Qué significa esto? Significa que vos ya tenés fuerza, sos un tipo fuerte, no musculoso, fuerte. Vos empujás 200 kilos. A vos te dicen, levantame el auto y vos levantás el auto como un gato, como si fueras un gato hidráulico, muy fuerte. Pero cuando pegás, sos lento. ¿Por qué? Porque no tenés potencia. Bueno, en mi curso, que sigue a la venta y está a la venta y está abajo en la descripción de este directo, en ese primer curso, el más caro, el de $169, entre los 26 videos hay algunas técnicas que son para potencia, para que vos esa fuerza ahora sepas, tu cuerpo sepa sacarla rápido, sacarla rápido. Entonces, fuerza por velocidad de salida y pegada, noqueás o noqueás. Eso es una cosa. Ahora te voy a citar otro caso totalmente distinto, que es para lo que apunta el segundo curso, el que saqué ayer a la venta y que ya se está vendiendo como loco. Por eso no quise molestarlos hoy en promocionarlo, porque se está vendiendo bien. Vale $69, este es más barato. Son 4 videos y en uno de esos hay ejercicios para fuerza máxima. Porque, ¿qué pasa? Mira esto. ¿Por qué se me ocurrió hacer este video? No se me ocurrió, es a pedido. Muchos que compraron el anterior me empezaron a decir, estoy explosivo, estoy potente. Cuando saco el golpe, mi rival no lo ve. Cuando lo ve ya está en la cara. O sea que da resultado tus ejercicios de potencia, mi querido faraón. Pero hay un problema. No tengo, o sea, no noqueo porque evidentemente que no tengo fuerza. Sí, no tengo fuerza. Ah, porque son 2 cosas distintas. Los ejercicios de transferencia de potencia son para que vos logres transferir la fuerza que ya tenés a un golpe rápido o de patada de piernas, lo mismo. Pierna, rodilla, codo, cabezazo si querés. Ahora, fuerza tenés que tener, porque si tenés poca fuerza, vos vas a transferir potentemente poca fuerza. ¿Me explico? Por lo tanto, si vos estás potente, ahora tenemos que aumentar tu fuerza. Lo ideal sería empezar primero por la fuerza. Entonces, este curso que saqué ahora, que son 4 videos, y uno de ellos es para cardio y otro es para fuerza máxima, te enseño qué ejercicios y en qué frecuencia y periodización entrenar para aumentar la fuerza, para que vos pases de mover 100 kilos a mover 220 kilos. Entonces, ahora sos un tipo que antes movía 100 kilos y ahora mueve 120 kilos. Si a eso le agregamos los ejercicios de potencia transferencia para que vos puedas pegar fuerte y mover esos 220 kilos rápido, sos la bomba. Entonces, en respuesta a tu pregunta, mío, soy Boacau. Tu problema
es primero que seguramente no tenés fuerza máxima. Te recomiendo compres mi curso chico, el de $69, que está abajo de esta descripción, y después vas a tener que aprender a transferir esa fuerza máxima potentemente, porque de lo contrario vas a ser muy fuerte, pero no vas a ser potente, vas a salir lento. Y eso es el otro curso, el más caro, el de 169. Pero ojo, el de 169 tiene 26 videos. Tiene elongación, fuerza máxima, potencia, habilidad, reflejo, flexiones, abdominal, tiene de todo. Hasta meditación tiene. Bueno, a ver qué pasa por acá. Déjenme leer. Tigre Ónice me hizo recordar a un viejo en una finca, se veía con fibra, no era musculoso, enorme, pero levantaba cosas como si fuera de papel. Puro ki el viejo. No, yo, Tigre Ónice, yo no en el ki, no creo en el ki. No creo en el ki como el maestro Roshi, que por ser flaco levante 120 kilos, pero sí creo en la ciencia y en la fisiología y te diría que ese viejito tiene muy desarrolladas, por alguna razón determinada, genética o entrenamiento, las células musculares T1, que son de fuerza máxima. No tienen volumen, pero tienen fuerza. Que eso es lo que yo mando a entrenar en este nuevo curso que tengo de $69. Fuerza máxima. Vos desarrollás fuerza, pero no volumen. No es hipertrofia. Por lo tanto, la persona casi no sube de peso. Casi no sube de peso. Y físicamente, aparentemente, está siempre igual. Ojo, si partimos de la base que es muy flaco, algo va a crecer. Algo. Pero no es para físico. Por eso yo, ese viejito seguramente que tenía, por alguna razón determinada, ese tipo de célula muy desarrollada. ¿Qué pasa por aquí? Era trabajo muscular de finca. Finca que sería de chakra, sí, de campo. Por eso, claro. Debe ser eso. Sí, sí, de la T1. John Christopher Caro, Master, tiene razón. Además de campesinos, tienen fuerza por trabajo en el campo. Claro, porque el campesino, escúchame, hace el tipo de trabajo que, bueno, yo en este curso los mando a hacer con pesos de pesa y mancuernas porque es lo más fácil. Pero el campesino, naturalmente, ¿qué hace? El campesino va al campo y te levanta un bucoso de un bidón de gasolina. Un bidón de gasolina que pesa, no sé cuánto, 80 kilos. Te lo levanta, ¡pum! Y lo coloca. Listo. Ahí hay un trabajo. Él no hace, levanta 80 y hace tiki, 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 tiki. No hace. Es por el tipo de trabajo. Por eso. ¿Qué pasa si entrena muy duro con 13 años? No te lo recomiendo. Tenés 13 años, mi amigo Alex DT, tenés 13 años, tu cuerpo ya está suficientemente estresado y trabajando para desarrollarte y completar todo el proceso de formación de hueso, tendones, ligamento, colágeno, etcétera, etcétera, como para que vos le agregues un estrés extra adicional en rotura muscular. Entonces te recomiendo que entrenes light. No te estoy diciendo con esto que no puedas esforzarte un poquito, obvio. No te estoy diciendo que entrenes jugando, pero no que te vuelvas loco, fuerza máxima, explosividad. No, no, tranqui. Maestro Farrarón, esta pregunta ya la pasé. Bueno, voy a ver la última pregunta, respondo la última que tengo por acá. A ver qué pasa. ¿Algún tip o truco para pasar mejor la universidad estudiando educación física? Estudiar, hermano. De Jujuy González, no seas atorrante, no busque tip o truco para pasar. No, estudiar, no me joda, estudiar. Viñes España, ¿cómo fortalecer articulaciones y huesos en artes marciales? Bueno, última pregunta que voy a responder. ¿Cómo fortalecer articulaciones, tendones y huesos? A ver, entrenamiento, descanso y suplementación. Entrenamiento. Tenés que entrenar, o mejor dicho, tenés que destinar un tiempo específico en la semana, determinadas horas para entrenar única, pura y exclusivamente el fortalecimiento de tendones, ligamentos y articulaciones. Como un compendio en sí mismo. Igual que cuando haces elongación 1 hora al día el martes de mañana, a esto también tenés que dedicarle un tiempo específico solo a eso.
De hecho, mirá, mi curso, el más caro, el de $169, el que tiene 26 videos, uno de esos videos tiene técnicas de fortalecimiento de tendones, ligamentos y articulaciones con una pesa rusa. No me acuerdo el nombre, tiene un nombre, siempre me olvido. Con una pesa rusa. ¿Ah? Por lo que vos, cuando llegás a ese compendio, hay determinadas técnicas, vos tenés que comprarte una pesa rusa o te improvisás una ahí. Eso se hace con un peso y haces determinado trabajo. Porque, ¿qué pasa? Tu pegada tiene que tener suficiente fortaleza en la muñeca, en los codos, para no irte lastimando. Pero a eso tenemos que adicionarle que tenés que tener un buen descanso y suplementación. Y hay suplementos determinados que son para reparar y recuperar, que también se los mando cuando están en el curso, que por cierto no son colágeno y ácido hialurónico, que ingerido no sirven pero para nada, pero para nada. Hay determinados suplementos y combinaciones junto con una dieta que te va a fortalecer tendones, ligamentos, articulaciones. Bueno, señores, mañana les seguimos respondiendo preguntas. Si tienen alguna otra pregunta interesante, me la dejan y podemos ir sumando a todo este rango de preguntas que tengo todavía un montón. Abajo en la descripción del video les dejo los links de los cursos si están interesados, mirarlo, aunque sea. No hace falta que lo compren, por lo menos con mirarlo. Y bueno, este directo queda colgado y nos veremos mañana o pasado si mañana no tengo tiempo. Les mando un abrazo enorme.